Lo que está pasando con esta reforma pensional. Acaba de hablar el presidente de la República, el doctor Gustavo Petro. Habló de la reforma pensional, convocó a una alocución en la que todos los canales los tuvimos que enlazar con la presidencia de la República, como son todas las alocuciones. Y la noticia es la siguiente: subió el umbral. El acuerdo en el Senado era 2.3. Ahora dice que en la Cámara lo va a subir al 4%. El cuarto pilar es para quienes pueden cotizar por encima de 2,3 salarios mínimos. Propondré 4 salarios mínimos a la Cámara y de ahí en adelante hacia arriba. Ellos y ellas cotizarán hasta 2,3 salarios mínimos o 4 a Colpensiones. Pero se les garantiza la posibilidad de cotizar los excedentes en el fondo privado de pensiones de su elección y según su nivel de ingreso. Al final, el sistema de pilares beneficia y garantiza el derecho a la pensión de todas y todos los colombianos. No es verdad que los jóvenes se van a quedar sin pensión. Esta reforma pensional que ya pasó en el Senado fue gracias al Partido Liberal y al partido de la U, y también a otro congresista que pidió bajar la edad de pensión de los indígenas. Está la historia de esta aprobación. El gobierno se anotó una victoria en una cancha que le había jugado en contra, el Senado de la República. Ustedes han sido testigos de la lucha, del sufrimiento, pero todo en su tiempo. Tampoco podíamos entrar a presionar al Congreso de la República. Creo que han cumplido con la labor. Pese a que logró ganar, hasta el último minuto sufrió por votos. El articulado que lo llevó a tiempo extra fue el de la vigencia. Las senadoras Angélica Lozano y Norma Hurtado, que proponían que fuera a partir de julio de 2027, fueron derrotadas y se salieron del recinto. El ministro empezó a llamar a sus refuerzos y llegó el senador liberal Alejandro Carlos Chacón. Y nos falta uno. Luego, en equipo, el gobierno salió a convencer al senador de Aico, Richard Fuelantala, para que entrara a votar. El congresista se había salido porque le negaron una propuesta para que indígenas y campesinos se pensionen con menos edad. El acuerdo fue revivir su propuesta y aprobarla a cambio de que él entrara a votar. Por eso se tiene que reducir sustancialmente para esta población los rangos para poder acceder a estos beneficios, de lo contrario se convertiría en un derecho de papel. El petrismo parece haber recuperado sus mayorías en el Senado gracias a la reconciliación con los liberales y la U. Estos fueron los senadores del Partido Liberal que apoyaron la pensional. Alejandro Vega, Fabio Amín, Jaime Durán, Karina Espinosa, Alejandro Carlos Chacón, John Jairo Roldán, Laura Fortich, Claudia Pérez. Estos fueron los senadores del partido de la U que apoyaron la pensional. Julio Chagui, Moisés Besaile, José David Name, Juan Carlos Garcés, Antonio Correa, Julio Alberto Elías, José Alfredo Géneco. Y aunque votaron en contra de la reforma, estos congresistas del Partido Conservador ayudaron con el quórum. Carlos Trujillo, Liliana Benavides, Miguel Barreto. Demasiado triste porque pues aquí se habla mucho de que venimos a representar a los ciudadanos, de que el constituyente primario, dice Gustavo Petro, pero cuando el constituyente primario habla y cuando el pueblo habla, pues al parecer no lo respetan y eso me parece impresionante. La gente en las calles, en su gran mayoría, en una movilización histórica en el país, decían no a las petrorreformas, pero bueno, fue lo que hicieron los senadores en su mayoría, apoyarlas. Pues ayer a punta de mermelada y de pocos argumentos, lamentablemente lograron pasar una reforma pensional que expropia los ahorros de los colombianos. Ojalá todos los ciudadanos sepan que Petro está buscando esa plata para reelegirse, para tramitar su constituyente. No obstante, el petrismo tiene otra lectura, pues estas mayorías se lograron, según ellos, por acuerdos y por ceder en algunos puntos. Aquí ha triunfado el Estado de Derecho, las propuestas e iniciativas del señor presidente y un acuerdo político que permite tener una coalición en el Congreso de Colombia que va a impulsar las propuestas, están contenidas en el plan de desarrollo
y en el programa de gobierno del señor presidente Petro. Esto quiere decir que tenemos que seguir en la conversación, lo decíamos precisamente que seremos también y hemos sido una fuerza de diálogo, que es lo que nos corresponde como bancadas de gobierno, que hemos estado encontrando los caminos, las confianzas. Uno de los puntos que genera más polémica es la entrada en vigencia de la reforma. Sería en julio de 2025, fecha en la que empiezan a prender motores las campañas presidenciales. La vigencia lógicamente nos preocupa muchísimo, porque primero, que no le dan tiempo al sistema a reacomodar el disparate que aprobaron ayer. Y segundo, no nos digamos mentiras, llega esa platica fresca de los cotizantes, de todos los trabajadores, en plena época electoral, en el último año de gobierno. Lógicamente eso era lo que nadie quería, o por lo menos varios de nosotros no queríamos. Nosotros empezaremos ya, es que llevamos 18 meses trabajando, llevamos 18 meses haciendo la data, construyendo la data. Esto no hubiera sido posible si no tuviéramos una data tan consolidada como la que tiene hoy en el Ministerio con nuestros equipos investigativos. Hoy tenemos un registro de 18 millones de datos que son supremamente importantes para la conformación del sistema de información. Ahora el proyecto pasa a manos de la Cámara, donde en tiempo express deberá aprobar los casi 100 artículos de la reforma. Nosotros tenemos todo el mes de mayo y buena parte del mes de junio para su debate en la Cámara y para la conciliación. Tenemos un buen proyecto. El proyecto se defiende con sus bondades. Por supuesto, tenemos que mostrar sus bondades en la Cámara, que los representantes en su gran mayoría lo conocen. Pero hay que dar unos mensajes muy claros. Primero, la persona que está pensionada no se le va a tocar su pensión. Pese a que aún faltan 2 debates en el Congreso, desde ya la oposición anuncia avalancha de demandas del proyecto ante la Corte Constitucional. Esto sin duda es un triunfo del petrismo, porque llegó a acuerdos con el Partido Liberal y acuerdos con el Partido de la U. La pregunta, Paula García, buenas noches. Buenas noches. Es, ¿hay plata? Bueno, pues esa es la inquietud que hay, que además sobre todo posa en sus ojos cuando la gente se hace esa pregunta sobre la situación de los jóvenes. Decía el presidente en la locución que no es cierto que los jóvenes se van a quedar sin pensión, pero a los expertos sí les preocupa la evolución de esa pirámide demográfica. Por ejemplo, hay proyecciones que indican que para mediados de este siglo solo habrá 2 trabajadores por cada pensionado. El proyecto de reforma pensional aprobado en el Senado tiene algunos puntos destacados y otros que preocupan demasiado. Entre los que se destacan está el beneficio solidario para adultos mayores que no se pueden pensionar. Lo bueno es el haber incluido un beneficio solidario para los adultos mayores que no tienen la posibilidad de pensionarse, hasta 3 millones de adultos mayores. Eso es positivo. Tal vez sí es importante decir, para eso no se necesitaba reforma pensional. Se ha podido hacer por el gobierno nacional casi que desde el día 2 de inicio de su gobierno. Lo segundo bueno es que elimina esa competencia malsana entre Colpensiones y las AFPs. Eso no ha debido existir y me parece que era inconveniente, me parece que este es un buen paso adelante. Se acaba con la competencia entre Colpensiones y las AFP. Me parece que es positivo también que elimina las pensiones altas. Esas megapensiones. En ese sentido es una forma de acabar en parte, digo yo en parte, con esa idea del Robin Hood al revés que tiene la legislación pensional en Colombia, en donde los pobres están subsidiando a los ricos. No debería suceder, evidentemente. Lástima que no se metió con los regímenes especiales, que se ha podido hacer. Pero bueno, por lo menos es un avance. Entre los puntos que preocupan está la manera como se fijó el umbral. No se hizo de manera técnica. Pues se fijó a través de un procedimiento antitécnico, la verdad. Algunos dicen que el gobierno tenía 3 salarios mínimos, que la oposición tenía 1,5 y el promedio da 2.25 y entonces se ajustó a 2.3. Así no se puede construir política pública. Uno no puede construir política pública con tan bajo rigor técnico. Un estudio de Rodrigo Suescún asegura que en el 2045 se agotarán los ahorros. Un proyecto de reforma que pone en juego las pensiones de los jóvenes de Colombia, que adicional pone en riesgo los 405 billones de ahorro de los colombianos en las pensiones, que crea unos subsidios innecesarios.
El sistema no tiene sustento financiero ni aborda el tema de sostenibilidad fiscal. El sistema es impagable. Se pone en duda el futuro de los jóvenes en materia pensional. El aporte, que ahora llega al 16%, en el 2045 sube a 35%. La reforma no habla de la evolución de empleo, salario mínimo o informalidad y acaba con la posibilidad de elegir dónde colocar los recursos para la pensión. Hasta 2.3 salarios mínimos están obligados a llevarlos a Colpensiones. Pues ahí están las dos caras de esta historia, los que lo aprobaron, que defienden, y los que perdieron, la parte de la oposición, que dice estos argumentos que veíamos en la última nota que hizo Ismael y que leyó Laura. Yo me pregunto una cosa, ¿qué estará pensando Fabio Amin y Alejandro Carlos Chacón del Partido Liberal, que según me cuentan acordaron con el gobierno que el tope máximo era 2.3? 2.3 salarios mínimos, cuando hace 20, 30 minutos el presidente de la República les dice gracias, pero ahora en la Cámara, donde tengo la mayoría, va a 4%. Y se suponía que ese acuerdo fue una de las cosas que permitió destrabar el apoyo de los liberales para que esta reforma pensional avanzara tan rápido como la vimos avanzar. Hay quienes dicen que los liberales deben estar pensando en este momento que les quieren hacer conejo. Las fuerzas... Les hicieron conejo. Bueno, sí, además sí les hicieron, ¿saben? No es que les quieren, sí les hicieron porque en la Cámara de Representantes, que es donde el presidente pide que lo ayuden para este cambio, las fuerzas del petrismo son muy fuertes, más sólidas. Después viene conciliación, por supuesto, pero seguramente sí le van a copiar. O sea, estamos ante un gran conejo que le hizo el gobierno al Partido Liberal y al Partido de la U. No sé si los congresistas del Partido Liberal y del Partido de la U, los senadores que accedieron a apoyar este proyecto, se consideran como víctimas de un conejo o si estarán medianamente tranquilos porque evidentemente en una negociación, por eso es negociación, hay algo que va y algo que viene. De pronto lo que vino fue suficiente para decir, y se hizo lo que se pudo. Vamos a ver qué termina haciendo el Partido Liberal en la Cámara de Representantes, qué termina haciendo el Partido de la U en la Cámara de Representantes. Porque es que cuando uno pone en una balanza el resultado de lo que ha terminado siendo aprobado en el Senado, se encuentra con que los dos aspectos más negativos se van a magnificar ahora en la Cámara. ¿A qué me refiero? Aspectos positivos, los veíamos incluso en el comentario del exministro Restrepo. Por una parte, el que se reducen los niveles de subsidios a las pensiones más altas. Es decir, cuando se dice que a Colpensiones pasarían los recursos, las cotizaciones de la gente hasta 2,3 salarios mínimos, esa tajada, ese segmento sería el que tendría subsidios, no de ahí para adelante, mucho menos megapensiones. Ese digamos que es una limitación a los subsidios, una limitación a la presión sobre el sistema y una limitación a la presión sobre el presupuesto público. Segundo gran beneficio y el más importante, el darle una renta, un apoyo al final de sus vidas a una gran cantidad de colombianos, a 2/3 partes de los colombianos mayores de 65 años que hoy no tienen ningún tipo de ayuda, tienen Colombia Mayor, pero esto aumenta el subsidio de Colombia Mayor. Esos son los dos grandes logros de esta reforma. En cambio, en el otro plato de la balanza está un problema fundamental y es que esta reforma no aborda el problema estructural que tienen las pensiones en Colombia y en todo el mundo, el cambio en la pirámide poblacional. ¿Qué es ese rollo de la pirámide poblacional? Ustedes lo vieron alguna vez en su vida y es que cada vez hay menos jóvenes y proporcionalmente frente a los adultos mayores son cada vez más los adultos mayores, es decir, que cada vez menos gente en edad de trabajar tiene que pagarle las pensiones a aquellos que están en edad de pensionarse. Y ese es un problema muy serio que de hecho ha llevado a la ministra a decir hay que hacer una nueva reforma en unos 12, 14 o 15 años y ha llevado a otros a decir que los que están llevando del bulto con esta reforma son los jóvenes porque van a tener que aumentar su cotización. Ustedes habían mencionado el estudio de un economista muy importante, Rodrigo Suescún, que afirma exactamente eso. Ante las deficiencias de abordar el problema estructural, los jóvenes van a tener que ir cotizando cada vez más y más y más para pagar este sistema pensional. Pero todo eso, el balance de lo bueno, el balance de lo malo, se enreda y se complica con dos noticias. Una de ellas, como se logró finalmente que pasara la reforma en el Senado, ustedes vieron un senador, se lo trajeron que se había salido indignado, lo trajeron y le dijeron, listo, usted entra, vota, hace quórum y nos ayuda a sacar adelante esto, ahí lo tienen ustedes en pantalla, si es que garantizamos que
campesinos, indígenas y afrocolombianos tengan un tratamiento diferencial, es decir, tengan unos requisitos menores. ¿Qué son requisitos menores para pensionarse? Más carga para el presupuesto público, más carga para las nuevas generaciones que paguen esos requisitos menores de esa población, que no es despreciable, más de 20 millones de colombianos caen en esas tres categorías. Y la cereza del ponqué la da el presidente Gustavo Petro hace unos minutos cuando dice: voy a insistir en la Cámara de Representantes que no sean 2,3 salarios mínimos ese umbral de recursos que se pasan del sistema privado de pensiones a Colpensiones y que llevan implícito un subsidio con la respectiva carga para el presupuesto público y posteriormente también para los jóvenes, sino que voy a pedir que vaya a 4 salarios mínimos, que era la posición original del gobierno. Eso significa conejo para los liberales y los de la U, vaya a saber uno si no. ¿Que se las van a ganar en la Cámara de Representantes del gobierno? De pronto sí, porque ahí tiene mayorías. Que van a terminar clavados los jóvenes, porque van a terminar que dar muchas más contribuciones para poder pagar ese diferencial. Y el presupuesto público y las finanzas del gobierno probablemente también, casi que borrando con el codo lo que se había escrito con la mano. O sea, Mauricio, esto fue un gran conejo. Porque ahora, es que lo que se acordó, Paula, lo que se acordó con los liberales, lo que se acordó con la U era 2.3 salarios mínimos legales vigentes. Y lo aprueban en el Senado, donde no tienen las mayorías, logran ese consenso y ahora que pasa a la Cámara, viene el conejo. Pero ojo, porque tendrá que venir conciliación. Entonces, si los liberales se sienten indignados por el posible conejo, pues en el Senado podrían oponerse, Yo sí les informo que les hicieron conejo, porque además hace una locución presidencial y le cuenta al país y dice: ahora vamos a pasarla. Yo la voy a subir al 4% en la Cámara, donde tiene maravillas. 4 salarios mínimos. 4 salarios mínimos legales vigentes, donde tienen las mayorías. Listo. ¿Cómo se llama eso? Sí, no, está planteado la posibilidad de conejo. Si se dejan o no se dejan los congresistas, en este caso los representantes liberales y de la U, y algún otro que esté ahí en el fiel de la balanza, ya es problema de ellos si se dejan pasar el conejo por la cara o no. Mejor dicho, nosotros los jóvenes no nos vamos a pensionar, Pablo. Bueno, usted que está tan joven, yo sí les tengo que contar que estoy más allá de las 1000 semanas porque empecé a trabajar muy bien. ¿Sí da cuenta? Ahí sí. Cuando hablamos otros temas, ahí sí, nosotros los jóvenes. Bueno, hablamos del manual tarifario de los médicos, porque hubo una indignación tremenda en el país, donde los médicos dijeron: entonces, ¿para qué estudiamos con ese manual tarifario donde una consulta externa va a valer lo mismo que un manicure? ¿Cómo es la historia, Paula? Pues es que tenía este manual tarifario unos valores absurdos, y digo tenía porque la polémica que se desató fue tal que desde el Ministerio de Salud tuvieron que retirarlos. Dicen que están investigando qué fue lo que pasó allí, pero para que se hagan ustedes una idea de cómo estaba la cosa, una cita de control sería pagada solamente por 10.370 pesos, lo que valen 3 latas de cerveza. Decía el Ministerio de Salud en el decreto que la actualización contó con la contribución y participación de diferentes actores del sistema, entre estos asociaciones de profesionales de la salud, agremiaciones de instituciones prestadoras de servicios e instituciones agremiadas y no agremiadas que se consideran fuentes idóneas. El decreto de 297 páginas establecía los valores en unidad de valor básico, que este año está en 10.951 pesos. Un ejemplo muy diciente es una cita de control. Solo sería pagada en apenas 10.370 pesos, es decir, el mismo costo de 3 latas de cerveza. Por una cita con especialistas se pagan 42.161 pesos, lo que equivale a hacerse las uñas semipermanentes. Punción lumbar se haría solo por 18.000 pesos, que es lo mismo que un corte de pelo para hombre. El descaro del gobierno es absoluto. No se conforma con destruir el sistema de salud, sino que precariza nuestra labor. Que una punción lumbar, que es un procedimiento tan complejo, cueste menos que poner un par de uñas acrílicas, es un irrespeto a la profesión médica. Hay otros procedimientos. Una apendicectomía vía laparoscopia paga un cirujano por 336.195 pesos, más un anestesiólogo por 241.798 pesos, más ayudante quirúrgico por 83.994 pesos, más derechos de sala por 593.544 pesos, más los insumos básicos por 333.019 pesos, para un total de 1.588.552 pesos,
que equivalen a 3 SOATs para un vehículo de gama media. Un parto instrumentado paga un cirujano por 272.898 pesos, más un anestesiólogo por 193.394 pesos, más ayudante quirúrgico por 6.822 pesos, más derechos de sala por 456.437 pesos, más insumos básicos por 174.339 pesos, para un total de 1.165.295 pesos. Una cesárea corporal paga un cirujano por 337.290 pesos, más un anestesiólogo por 242.674 pesos, más ayudante quirúrgico por 84.322 pesos, más derechos de sala por 595.624 pesos, más insumos básicos por 334.224 pesos, para un total de 1.594.137 pesos. Sin embargo, el ministro Alfonso Jaramillo se curó en salud ante la avalancha de críticas y borró el borrador. Pero queda la pregunta, ¿quién ordenó este manual? Pues después de esta joya, el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, reconoció que este borrador tarifario tiene 48 errores. 48 errores y que por eso ordenaron descolgarlo. Hágame el favor. El borrador del manual tarifario fue publicado el 23 de abril en la página del Ministerio de Salud y horas después fue borrado de la página. Según la entidad, esta acción se realizó ya que el ministerio detectó varios errores. Uno, en la tabla de unidades de valor tributario y en otras 2 tablas un problema de indexación. Este error se consideró grave, afectando 48 procedimientos quirúrgicos e intervencionistas y los servicios de internación y derechos de sala, por lo cual fue despublicado el proyecto de decreto para subsanar el error. Horas antes, la exministra de Salud, Carolina Corcho, había criticado el borrador. Apreciados colegas, he leído las partes del documento borrador que ha rotado como manual tarifario. Tiene evidentes errores y desfases. No obstante, fue retirado ayer mismo por el Ministerio de Salud, que a mi juicio debe explicar al país por qué se publicó dicho documento y por qué se retira. El viceministro de Salud, Luis Alberto Martínez, explicó que se borró el decreto por los errores detectados. Errores que se están corrigiendo y que se están investigando para poder hacer una publicación que sea más cercana y poder recibir las observaciones que a bien tengan los diferentes actores del sistema. El viceministro sostiene que ha sido un proceso participativo con diferentes asociaciones de profesionales de salud. Se han hecho más de 15 encuentros con diferentes asociaciones de profesionales de salud, de especialidades médicas, de instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas de mediana y alta complejidad especialmente. Sin embargo, eso no piensa la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. La sociedad científica realizó 22 de hechos de peticiones al señor ministro para que nos explique cuál es la metodología que está usando el ministerio para hacer el manual tarifario. Cosa que jamás lo dijo y no nos contestó ninguno. Necesitamos que el gobierno nos oiga, que no pase lo que pasó con la reforma de la salud, que nos tengan en cuenta. El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, también cuestionó el proyecto. El manual tarifario que publicó el Ministerio de Salud, de ser adoptado, llevaría a muchos hospitales a la quiebra con consecuencias nefastas sobre la atención. Parece diseñado como una venganza contra las IPS privadas y con la intención de segregar la atención en salud. El director ejecutivo de las IPS, Jorge Toro, señaló que como estaba planteado, el manual tarifario ponía en riesgo la prestación de servicios de salud y que ellos tampoco han sido llamados a dialogar sobre el manual tarifario. Hoy, como está planteado el decreto, la reducción tarifaria podría estar entre el 40 y el 60% de los valores que hoy nos está reconociendo el sistema. Eso pone en riesgo la prestación de los servicios. Corre el riesgo de que no vamos a poder conseguir talento humano que nos permita
llenar los espacios, poder generar indicadores de calidad y profesionales de la salud que quieran ir a trabajar al sector con las tarifas que tiene propuesto el manual. La ANDI aseguró que el nuevo régimen tarifario de salud afectará al sector y a los pacientes. Este tipo de normativa pone en peligro las inversiones y desincentivan la prestación de servicios de salud con calidad. Además, frena la creación de mayores capacidades que permitan ampliar el acceso a los servicios de salud a la población en zonas aisladas de nuestro país. En pocas palabras, una aproximación en esta dirección afectaría la operación del sector en el corto plazo y limitaría su capacidad de crecimiento en el mediano y largo plazo. El sector salud pide un diálogo con el gobierno nacional y que su opinión sea tenida en cuenta en los decretos. Hola Paula, a mí usted me puede explicar, uno cómo sube un documento con 48 errores de este calado. Yo sí le quiero, a mí me suben un error de ortografía en la página de Red Más Noticias y a mí me dando la chiripiorca. Me consta. ¿Cómo suben 48 errores de este calado? No es cierto, y ahora la respuesta es errores que se están investigando, que es que la indexación, que es que fue que, la verdad sí es muy extraño. Aquí hay algo raro. Muy extraño. Aquí hay algo raro con esto. Ojo que la gente, los médicos, el personal de la salud que ha inspeccionado o que alcanzó a inspeccionar antes de que lo levantaran este manual tarifario, dice que 48 correcciones no bastarían para resolver el exabrupto de este manual tarifario. Redondeemos la idea y recordemos qué es lo que estamos hablando. Son los precios máximos que se pueden cobrar por servicios terapéuticos, servicios quirúrgicos, consultas, etcétera, etcétera. Es decir, es el ingreso máximo que pueden tener clínicas, hospitales, profesionales de la salud, etcétera, etcétera. ¿Y esto qué significa? Que si son 48 errores en 297 páginas, muy probablemente buena parte de las cifras que han visto distintos profesionales de la salud y los directivos de las clínicas y hospitales se van a mantener esas cifras. Y eso significaría, como lo hemos visto en la nota, que mucho personal de la salud va a tener que migrar del país, que buscar otro trabajo, que ver a ver cómo recupera lo que invirtió en la educación, y muchas clínicas y hospitales van a tener que cerrar o llevarse sus servicios para otro lado sencillamente. Y esto, en últimas, significaría algo mucho más grave, hablando de conejos. Acuérdense que hablábamos hace 5 minutos de conejos de parte del gobierno, porque el gobierno lo que planteó cuando arrancó con la reforma a la salud era las EPS son malas, las EPS se enriquecen a costa del sector, las EPS no le ayudan al país. Nosotros con la reforma, decía el gobierno, le vamos a ayudar al personal de la salud y le vamos a ayudar a clínicas y hospitales. Y miren con el tarifario que sale. A ver si las clínicas y hospitales y el personal de la salud mira con lupa el nuevo tarifario que salga, a ver si le corrigieron los errores o si también están adelante de un conejo. Cuando yo dije lo de chiripiorca, ¿usted sí entendió qué era? Sí, señor, porque yo estoy ya sí es de esa generación de la no como Paula García. No, los que tenemos, claro, porque yo tengo más de 1000 semanas de cotización, entonces yo sí entiendo. Los de más de 1000 semanas de cotización sabemos que es la chiripiorca. A propósito, le quiero contar. Los pasaportes en Colombia los va a hacer la imprenta nacional con unos aliados internacionales. Lo confirmó el propio canciller encargado. El objetivo del gobierno nacional es que la elaboración en la expedición de pasaportes tenga un componente del Estado, liderado por la Cancillería, pero además tendrá 2 comités de apoyo, en donde estará también la Presidencia de la República y la Agencia de Contratación Colombia Compra Eficiente. Así las cosas, como lo anunció hace unos meses el canciller encargado, la idea es que la imprenta nacional tenga más cabida en la expedición de pasaportes. Por esta razón, esta entidad tendrá un socio estratégico privado y también un aliado de un gobierno extranjero para el apoyo en la expedición de los pasaportes. El aliado estratégico privado, obviamente deben garantizarse las condiciones de objetividad de este aliado, y para el aliado público extranjero, nosotros hemos priorizado algunos países: Austria, obviamente, Alemania, Estados Unidos, Bélgica, y han expresado su interés. No los priorizamos, pero expresaron su interés Canadá, de este hemisferio, Canadá y México. Son 3 fases que tiene este nuevo esquema. La primera es asegurar la continuidad del servicio. Este inició en octubre de 2023 e irá hasta el próximo 2 de octubre de este año, que recordemos es la fecha hasta donde tiene la licitación Thomas Gregg & Son. La segunda fase es la transición,
que permite contar con los aliados estratégicos gubernamentales e internacionales y contar con un socio privado que garantice la impresión de tarjetas y pasaportes. Este iniciará el 3 de octubre de 2024 e irá hasta el 30 de junio de 2025. Y la última fase es la vigencia plena del nuevo esquema en el mes de julio del próximo año. En el nuevo esquema además se tendrán 3 componentes, uno de ellos en el que se busca que se salga del modelo del CITAC, para que se garantice una mayor transparencia en la asignación de citas en línea. El problema es que cuando usted llegue con ese pasaporte que va a ser la imprenta nacional, que no tiene los estándares de seguridad que requieren las agencias de seguridad internacionales, que en todos los aeropuertos lo van a parar. Pero es que esa es la parte que a mí no me queda muy clara. Yo no sé a ustedes, cuando habla el canciller de la participación de ese actor extranjero... Es mexicano. Ahí le cuento, bueno, habló, sí, pero ya quedó definido porque él hablaba de México, hablaba de Australia también. Lo más seguro es una empresa mexicana. Ah, bueno, entonces yo me pregunto, lo que van a hacer es aportar entonces esa tecnología que pues yo creo que la imprenta nacional per se no la tiene. Aquí hemos dicho lo importante que es que se cumplan con ciertos requisitos. Pero también cuando uno ve pues la grafiquita que mostraba ahí el canciller, uno dice, oiga, esto no es enredar mucho un proceso que estaba funcionando bien. ¿Usted ya sacó su pasaporte nuevo? Yo no, y tengo que renovarlo pronto porque se vence en unos cuantos meses. Yo le sugiero que vuele, Mauricio, sí. Voy a pedir unos días libres. Sí. Bueno, de una vez le voy diciendo. Ojo a lo siguiente, en el esquema actual hay 3 grandes elementos en todo este proceso. 1, el otorgamiento de las citas. 2, la recolección de información. 3, la confección de las libretas, la confección de los pasaportes. Hoy en día esas 3 etapas o esos 3 instancias están a cargo de una empresa privada, Thomas Gregg & Sons. Citas, recolección de información y hacer las libretas. Lo que está proponiendo la Cancillería, lo que está proponiendo este canciller encargado, que llegó para quedarse aparentemente porque está haciendo y deshaciendo en la Cancillería, es que la recolección de información y el otorgamiento de citas los haga el sector público. Ojo, recolección de información del sector público, y las libretas, pues como no las puede hacer el sector público, porque estoy de acuerdo con Giovanni, quizás a la imprenta nacional le podrían quedar un poquito imperfectas, no es sarcasmo, es que no está especializada en hacer pasaportes, esa se le otorgaría a un aliado privado. El gobierno dice, queremos un aliado privado para hacer libretas, queremos un aliado que sea un gobierno de otro país. ¿Para qué quiere uno un gobierno de otro país en las otras 2 instancias? ¿Para manejar la información colombiana? Dejémoslo con asterisco mientras tanto. Detrás de esto, ¿qué puede haber? Acuérdense ustedes, febrero de este año, el presidente Gustavo Petro sacó un tremendo tuit, como suelen ser los tuits de él, diciendo que Thomas Gregg & Sons no solo tenía privilegios, así era lo que entiende el gobierno, en el caso de los pasaportes, sino también en la registraduría, porque maneja la información de las personas que están inscritas en la registraduría, pero también hace los escrutinios. Y en un mensaje dijo literalmente el presidente Petro, el que ese privado tenga esas 2 instancias se puede prestar para hacer un fraude electoral monumental, palabras del presidente Petro. Entonces ahora parece que le quieren sacar el manejo de la información a una empresa privada, para evitar que haya un fraude electoral monumental, aparentemente en todo esto, pero quedan 2 preguntas, una de ellas la que decíamos, ¿qué tiene que ver un gobierno extranjero en todo esto? Cuando quien va a ejecutar las libretas sería un privado y no un gobierno extranjero, ¿qué clase de aliado estamos buscando? Pero la segunda, si un privado puede hacer un fraude electoral monumental al manejar la información de la gente, ¿no sería también sospechoso que quedara todo en manos del gobierno, la información de todos? Habrá gente que dice, ese es un bien público, habrá gente que dice, me suena aquí curioso, vamos a ver en qué termina todo esto. Hablamos nuevamente del caso Daily Corp, que está bajo la lupa del Consejo Nacional Electoral por los presuntos aportes millonarios que habría realizado la campaña presidencial del actual presidente, de Gustavo Petro. Esto a través del delito aparente de captación masiva y por el cual ya hay varios capturados. Hicimos una ABC y hablamos con el abogado Víctor Muñoz, quien defiende a Omar Hernández, que es uno de los implicados en el caso. Hablamos con él en Redman Noticias sobre este tema. Dailycop fue un modelo de criptomonedas colombiano en el que las personas invertían a cambio de jugosos dividendos. Entre el 2020 y el 2022, los 8 presuntos implicados en el delito de captación masiva a través de esa divisa crearon un holding conformado con al menos 14 empresas utilizadas para darle apariencia de legalidad a transacciones realizadas con monedas virtuales y por las que ofrecían una rentabilidad que iba del 0,5% diario hasta llegar al 12% anual.
Más de 220.000 clientes creyeron en esta inversión, a la que aportaron más de 180.000 millones de pesos. El pasado 4 de octubre, una juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad a 5 de los 6 presuntos implicados en la millonaria estafa. Entre ellos está Omar Hernández Durrisú, quien, según su abogado Víctor Eduardo Muñoz, no era el dueño de Daily Cop y es víctima en todo el proceso. No era el dueño, realmente como tal, él era una persona que le prestaba servicios a Daily dentro de una pasarela financiera de pagos y por eso se volvió tan cercano a los dueños, porque la moneda como tal no funcionaba de cierta manera sin tener una pasarela de pagos, que era la propiedad de la empresa de mi cliente. Según el abogado, los dueños de Daily son Juan José Benavides y Sebastián Betancourt, y actualmente están prófugos de la justicia. Están fugados. No, tienen circular azul de extradición, orden de extradición. Efectivamente, eso sí ya existe. Hay una circular de Interpol azul. Aparte de Omar Hernández Durrisú, también fue imputado por este caso su hermano Cristian Hernández, quienes propusieron un principio de oportunidad a cambio de poner a disposición del Consejo Nacional Electoral información relacionada con la financiación de la campaña Petro Presidente, incluyendo detalles sobre una reunión en la que se acordaron los millonarios pagos que le habrían hecho a Ricardo Roa provenientes de la captación masiva con la criptomoneda. Básicamente esa reunión existió para febrero del 2022 más o menos, casi en la finalización ya de la segunda vuelta electoral. Entendemos que esa reunión estuvo específicamente Ricardo Roa, gerente de la campaña, su secretaria privada o su secretaria para ese momento. Estuvo también el señor Sebastián Betancourt y efectivamente mi cliente Omar Hernández. Lo que dice ahí que pasó en esa reunión es que efectivamente lo que se pacta es que el ingreso del dinero como tal no podía ser en efectivo porque había una superación clara de los topes, porque obviamente se iba a hacer un ingreso bastante alto de más de 3.000 millones. Con el modelo de criptomoneda Daily Cop, sus dueños y socios empezaron a hacer compras de bienes suntuosos, entre ellos el avión de la compañía SAD y SAS, en el que Petro habría realizado algunos viajes durante su campaña. El problema legal de fondo en todo esto es que la financiación se deriva de un delito de captación. ¿Por qué? Porque la avioneta y la empresa SADI son beneficiarios propios de ese dinero ilícito que proviene de la captación masiva y habitual. Según el abogado Muñoz, la empresa Daily pactó aportar dineros a la campaña del presidente buscando que, una vez posesionado, Petro legalizara la criptomoneda. El CNE pidió compulsar copias a la Fiscalía de ese principio de oportunidad presentado por el abogado Muñoz y citó a interrogatorio a los hermanos Hernández para que revelen lo que les conste sobre el caso. Asimismo, la autoridad electoral requirió al Banco de Vivienda proporcionar información sobre el titular, origen de los recursos, número y tipo de cuenta, de la cual se debitó la suma de 4.000 millones de pesos, que fueron consignados a la Sociedad Aérea de Ibagué, SAD y SAS. En un trino de 23 párrafos en el que abordó varios temas, el presidente Gustavo Petro se refirió a Daily Cop. Buscan y no han encontrado un peso. Se han inventado testigos de criptomonedas en hechos hasta risibles, como comprar una avioneta cuando no he comprado ni un carro, ni un metro cuadrado de tierra. Una y otra vez estrellan, pero su objetivo sí es claro. Buscan la excusa para tumbar al presidente de la República porque defiende a los trabajadores, a los campesinos, a la gente indígena, a las regiones excluidas y al barrio pobre. El abogado Víctor Muñoz le contestó con una carta. Señor presidente de todos los colombianos, el señor Omar Hernández, mi cliente, no es un testigo inventado. Es una persona que existe y que actualmente se encuentra en un proceso de colaboración ante la Fiscalía General de la Nación. Colaboración con la justicia que deberá surtir todos los trámites a que por ley estamos obligados y cuyo mecanismo de colaboración se delimita bajo las prerrogativas de la justicia restaurativa. Mecanismos absolutamente legales, uno de los cuales se encuentra acogido actualmente mi cliente. De otra parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ratificó sus denuncias ante la Comisión de Acusaciones por la presunta entrada de dineros irregulares a la campaña Petro Presidente. De hecho, recientes también con la captadora Daily Cop
frente al tema de criptomonedas, donde también ahí podría existir temas delicados sobre temas de lavado de activos, y también pues he anexado que se investigue las razones que ha tenido el día de hoy el Departamento de Estado de los Estados Unidos al calificar, abro comillas, como creíbles las irregularidades o los dineros irregulares que ingresaron a la campaña de quien hoy es presidente. El abogado del presidente le restó importancia a las denuncias de Fico, argumentando que no presentó pruebas. Es una diligencia de trámite, yo realmente tampoco tengo nada que decir, porque lo que allí quedó registrado es lo que han dicho ustedes en los medios de comunicación. De modo que esta es una diligencia de trámite, no es importante para la investigación. Pava también le pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que solicite a la Fiscalía les entreguen copias de toda la investigación. El CNE, por su parte, fijó para el 7 de mayo a las 9 de la mañana la audiencia virtual en la que escuchará los testimonios de los implicados en el caso de Ilicop.